Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Buenos días para todos, queridos hermanos. Es un gozo saludarles en el día de hoy para tener nuestro devocional en casa. Mi nombre es Cristian Peña y vamos, gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de unirnos para meditar la palabra del Señor y también para orar respondiendo a la Escritura. En el día de hoy nos corresponden dos capítulos de nuestra lectura de la Biblia en un año. En el primer libro de Reyes, capítulo 17 y capítulo 18. Pero quiero invitarlos a que en este momento podamos ubicarnos en el capítulo 18 desde el versículo 16. Es toda esta historia de Elías enfrentando a este número tan grande de profetas de Baal. Y voy a leer unos versículos iniciando esa historia y unos versículos al final de la historia. Dice la palabra del Señor. Abdías fue a buscar a Acab y le informó de lo sucedido. Así que este fue al encuentro de Elías y cuando lo vio, le preguntó: ¿eres tú el que le está causando problemas a Israel? No soy yo quien le está causando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se lo causan son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Ahora convoca de todas partes al pueblo de Israel, para que se reúna conmigo en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Aserá que se sientan a la mesa de Jezabel. Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. Entonces Elías añadió: yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio Baal cuenta con 450 profetas. Tráiganos 2 bueyes, que escojan ellos uno y los descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Voy a adelantar un poquito más hasta el versículo 36 y vamos a leer estos 3 versículos finales. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu Señor y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: el Señor es Dios, el Señor es el Dios verdadero. Bueno, hasta ahí esta lectura de la palabra del Señor. Una historia fascinante con la aparición de un profeta que del capítulo 17 que tenemos en este registro del libro de Reyes, el profeta Elías. Profetas que serán muy importantes en la historia del pueblo de Israel, como Elías, como Eliseo, y aquí en adelante comienzan a surgir muchos profetas que son enviados de parte del Señor para hablarle al pueblo de Israel. Así que en este texto quiero que meditemos hoy en nuestro devocional y podamos gozarnos al ver el poder de Dios y cómo el poder de Dios nos llama a ti y a mí en este tiempo a rendir a Él nuestros corazones. Para iniciar, quiero que meditemos en esta melodía que vamos a escuchar a continuación y juntos adoremos a nuestro Señor. Alaba el nombre del Señor,
Él reina con autoridad en su trono celestial, rodeado de alabanza está. Alaba a Dios por su poder, no hay otro como Él. Con trompeta alábale, canta y danza para Él. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Alábale con música, su excelencia proclama. Mira lo que ha hecho Dios, nuestros pecados Él cargó. Alábale con gran pasión, con mente, alma y corazón. Todo proviene de Él, solo Él es Dios y Rey. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respira alabe al Señor. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Alaba al Señor. Esta historia que estamos meditando en esta mañana se da en el contexto de esa situación tan difícil que atravesaba el pueblo, hablando específicamente del pueblo de Israel o del reino del norte, encabezado por Acab, que era el rey, y su esposa Jezabel, que habían llevado a la nación de Israel a la adoración extrema a Baal. Es increíble como leemos en los capítulos anteriores cómo este rey y su esposa habían conducido al pueblo a adorar a Baal. Y justo es en medio de todo esto que aparece el profeta, Elías. Y él viene para traer palabra del Señor. Algo que es precioso ver en este texto es cómo el Señor viene a traer palabra en medio donde hay tanta maldad. Y cómo el Señor quiere revelarse y mostrar quién es Él en medio donde hay tanto pecado, tanta oscuridad. Pero también es interesante que el profeta viene para confrontar todo este sistema idolátrico y para revelar realmente quién era el Dios verdadero. Lo que llama la atención en este punto es que tanto Acab como en sí el pueblo de Israel no entendieron, no comprendieron el acontecimiento de los eventos. Si tú miras el capítulo 17, nos dice que el pueblo estaba padeciendo sequía, por tanto padecía de hambre. Pero el pueblo y este rey no quieren atender a la palabra del Señor. Parece como que sus ojos han sido nublados y no quieren reaccionar frente a lo que está pasando. Y es por esto muy interesante que cuando Él les pregunta al pueblo, o Él les dice al pueblo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? En el versículo 21. Y dice más adelantico que el pueblo guardó silencio. Parece que había una obstrucción a entender la palabra del Señor.
había enfriamiento en este pueblo. Dice el versículo 30 más adelante que Elías debe reconstruir el altar, porque hasta el altar al Señor había sido derribado, había sido perdido. Ya ellos no ofrecían sacrificios al Señor, Dios de Israel. Y bueno, todo esto que vemos en este capítulo, que es lo que Elías está llamando la atención, y cómo el Señor quiere volver a mostrar su poder y su gloria a un pueblo que ha sido terco. Bueno, nada lejos está de esta situación, de lo que es muchas veces nuestra realidad, cuando nosotros parece que abandonamos nuestra adoración y nuestro servicio al Señor por otras cosas o por algo más. La idolatría es algo que está presente en nuestro corazón constantemente, y con lo cual nosotros debemos luchar por la gracia del Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo en nuestra vida, pero que constantemente nosotros somos estas personas que tendemos a adorar, a seguir, a amar otras cosas o otras personas más que a Dios. Así que yo quiero invitarte a que en este momento oremos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y podamos abrir nuestro corazón delante de Dios y decirle: Señor, perdónanos por esto. Gracias porque tú eres un Dios que trae tu palabra, pero también confesamos, Señor, nuestra necesidad de ti, porque con facilidad nosotros rechazamos tu palabra, con facilidad seguimos otras cosas. Y bueno, que el Señor nos ayude en esto de solamente rendir adoración, solamente rendir nuestras vidas y nuestros corazones a Él. Así que quizás si estás pensando en este momento en algo que ha ocupado el lugar de Dios en tu vida, algo que quizás le ha quitado el primer lugar, quizás ya en tu vida o en la mía ya no está tan presente tiempo de oración, tiempo de lectura de la palabra, sino que estamos más distraídos con otras cosas. Esto puede mostrar o indicar que estamos quizás alejándonos de la adoración a nuestro Dios para comenzar a adorar a algo más. Así que bueno, con esto en mente vamos a orar en este momento y pedir perdón a nuestro Señor por la gracia que encontramos en Cristo Jesús. Nuestro amado Señor y Dios, venimos delante de ti para confesar primeramente que tú eres un Dios tan grande y tan maravilloso que trae tu palabra en medio de nuestra maldad y de nuestro pecado. Que aún en los momentos más oscuros tú vienes para hablarnos y tú vienes para revelarnos tu poder y tu misericordia. Pero también, Señor, nosotros venimos a ti para reconocer nuestro pecado y reconocer nuestra maldad. Que tantas veces nosotros con facilidad estamos adorando algo o a alguien que no eres tú. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que tú nos perdones, que tú nos limpies en esta hora. Venimos a ti necesitados, Señor, de tu gracia y tu misericordia. Venimos a ti necesitados de que tú nos limpies, de que tú restaures nuestras vidas, Padre, y que tú nos purifiques por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Perdónanos por las veces, Señor, que hemos descuidado nuestra adoración a ti. Por las veces, Señor, que quizá pasamos todo un día entero sin leer la palabra, sin elevar una oración a ti. Quizá porque estamos más ocupados en otro tipo de situaciones, en otro tipo de cosas. Y eso comienza a evidenciar nuestro distanciamiento de ti, Señor, tal como le pasó al pueblo de Israel, que comenzaron a alejarse y comenzaron a desprenderse de una búsqueda por ti para perseguir otros dioses, para adorar otros dioses, y cómo sus corazones comenzaron a endurecerse ante tu palabra. Padre, te pedimos que tú nos perdones y que tú nos limpies. Te lo pedimos, Señor, no porque seamos merecedores de tu perdón, sino porque acudimos a ti en el nombre de Cristo Jesús, quien pagó por nuestros pecados y por nuestra maldad. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos a ti. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, los invito para que escuchemos la próxima canción y también te unas. Alabemos juntos a nuestro Señor.
La confrontación que tenemos en este texto, que es una confrontación bastante impactante por lo que sucede, no es entre Elías y Acab, aunque claro, Elías es representante de Dios y Acab representaba pues a Baal, y todos estos profetas representaban este Dios falso, este Dios incorrecto. Pero lo que estaba en medio de toda esta circunstancia, toda esta historia, es que había un enfrentamiento entre el Dios vivo y verdadero y este Dios falso. Queda mejor dicho en palabras del profeta Elías cuando le dice al pueblo en el versículo 21, hacia la parte final, dice, hablándole al pueblo, le dice, si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. Algo iba a quedar claro ese día, y era, ¿quién es el Dios verdadero? Esa era la pregunta que estaba sobre la mesa, eso era lo que se estaba discutiendo en ese momento, y todo lo que Elías le propone al pueblo de que ellos armen un altar con un becerro allí, y que el Dios que responda con fuego, ese será el Dios verdadero. Y eso notaba también que no solamente eran las palabras, sino que los hechos iban a ratificar quién era verdaderamente Dios. Era muy fácil decir con palabras, Elías podría decir muchas cosas, pero va a quedar con toda claridad en este pasaje demostrado quién es el Dios verdadero. Y hacia el final de la historia, luego que la historia, pues yo les invito a que la puedan leer porque es muy interesante y hasta cómica también en ciertas partes, cuando Elías comienza a burlarse de sus dioses y comienza a burlarse de los profetas de Baal, porque ellos duran horas clamando y clamando a su Dios y absolutamente nada pasa. Así que Elías comienza a burlarse de ellos diciendo, grítenle más fuerte, grítenle, quizás se ha quedado dormido, quizás está en el baño. Y hay toda una burla que hace Elías a estos profetas, porque precisamente lo que Elías quería demostrar es que Baal no era más sino que una invención humana, era un ídolo, como nos registra también a nosotros la palabra del Señor, esos ídolos que son hechos de palo, son hechos de materiales, pero que ni tienen oídos para escuchar, ni ojos para ver. Y luego cuando no pasa nada con este Dios Baal que no responde, y luego Dios viene para responder con tanto poder, y dice que descendió fuego del cielo y lamió hasta el agua que había colocado allí mismo Elías. Luego el pueblo dice de la siguiente manera, cuando en el versículo 39, cuando todo el pueblo vio esto, miren lo que pasó, se postró y exclamó, el Señor es Dios, el Dios verdadero. Ahí no quedó duda absoluta de que Dios, el Dios de Israel, Yahvé, era el Dios verdadero. Cuando Dios hace su demostración de poder, hace que quienes lo apreciamos, quienes lo vemos, no nos queda más que rendirnos delante de Él. Nuestro Dios es el Dios verdadero. Él no tiene contrincante, no hay quien compita con nuestro Dios. Él es el creador absoluto de todas las cosas y es el Dios que se ha revelado en la Escritura y que nos ha mostrado su poder, mayormente en la persona y obra de Cristo Jesús, y cómo su poder se manifestó en esa muerte, también en la resurrección de Cristo, para evidenciar que Él es el único Dios vivo y verdadero. Delante de ese Dios es que tú y yo estamos en este día, que no hay duda absoluta de que nuestro Dios es el Dios verdadero. Y el pueblo tuvo que humillarse delante de Dios y exclamar, Él es el Dios verdadero. Yo quiero invitarte a que en este momento tú puedas igualmente unirnos como lo hizo el pueblo de Israel en ese momento y humillarse delante de Dios y exclamar, tú eres el Dios verdadero, tú te has revelado con poder. Nuestro Dios no es un Dios simplemente que ha sido contado por generaciones, sino que ha quedado la evidencia registrada de su poder, de su autoridad, de su soberanía. Así que a este Dios tan maravilloso, a este Dios verdadero es al que tú y yo hoy rendimos nuestra adoración. Adoremos al Señor. Padre, no queda duda
al leer un texto como el que acabamos de leer, como el que estamos meditando hoy, cuando Elías se enfrentó con esos profetas. Allí había casi, Señor, que un enfrentamiento, pero la palabra queda hasta impropia, porque tú, Señor, no tienes con quién enfrentarte, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero. Sin embargo, apreciamos como en este pasaje tú quieres mostrar que no había otro Dios, que no hay otro Dios como tú. Y ante la evidencia tan clara, ante la evidencia tan contundente que nos registra este libro de Reyes, Padre, nosotros también hemos de rendir nuestro corazón ante ti, porque hemos apreciado tu poder, tu grandeza en medio de nuestras vidas. Porque toda la Escritura nos habla de tu poder, toda la Escritura nos habla de tus obras, toda la Escritura nos habla de tus maravillas. Y qué más, Señor, que esas maravillas y esa obra preciosa en la persona de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, en su muerte y su resurrección. Muestras de poder es las que abundan, Señor, en tu Escritura, que nos dejan toda claridad de que tú eres Dios. Por eso ante ti hoy nosotros nos rendimos, por eso a ti, Señor, hoy nosotros te adoramos y exaltamos tu nombre, porque no hay otro Dios como tú. Estamos tan maravillados, Señor, estamos tan agradecidos, estamos tan cautivados por quién eres tú, bendito Padre. Por eso hoy sea toda nuestra adoración y sea toda nuestra alabanza únicamente a ti, el Dios vivo y verdadero. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, entonemos esta próxima canción donde confesamos esto, que adoramos al Dios que vive y que es real en nuestras vidas. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor? He soñado en el plan para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor? Limpiar al pecador con su sangre y amor. ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso,
Esta historia que estamos meditando en esta mañana se da en el contexto de esa situación tan difícil que atravesaba el pueblo, hablando específicamente del pueblo de Israel o del reino del norte, encabezado por Acab, que era el rey, y su esposa Jezabel, que habían llevado a la nación de Israel a la adoración extrema a Baal. Es increíble como leemos en los capítulos anteriores cómo este rey y su esposa habían conducido al pueblo a adorar a Baal, y justo es en medio de todo esto que aparece el profeta, Elías, y él viene para traer palabra del Señor. Algo que es precioso ver en este texto es cómo el Señor viene a traer palabra en medio donde hay tanta maldad, y cómo el Señor quiere revelarse y mostrar quién es Él en medio donde hay tanto pecado, tanta oscuridad. Pero también es interesante que el profeta viene para confrontar todo este sistema idolátrico y para revelar realmente quién era el Dios verdadero. Lo que llama la atención en este punto es que tanto Acab como en sí el pueblo de Israel no entendieron, no comprendieron el acontecimiento de los eventos. Si tú miras el capítulo 17, nos dice que el pueblo estaba padeciendo sequía, por tanto padecía de hambre, pero el pueblo y este rey no quieren atender a la palabra del Señor. Parece como que sus ojos han sido nublados y no quieren reaccionar frente a lo que está pasando. Y es por esto muy interesante que cuando Él les pregunta al pueblo, o Él les dice al pueblo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? En el versículo 21. Y dice más adelantico que el pueblo guardó silencio. Parece que había una obstrucción a entender la palabra del Señor. Había enfriamiento en este pueblo. Dice el versículo 30 más adelante que Elías debe reconstruir el altar, porque hasta el altar al Señor había sido derribado, había sido perdido. Ya ellos no ofrecían sacrificios al Señor, Dios de Israel. Y bueno, todo esto que vemos en este capítulo, que es lo que Elías está llamando la atención, y cómo el Señor quiere volver a mostrar su poder y su gloria a un pueblo que ha sido terco. Bueno, nada lejos está de esta situación, de lo que es muchas veces nuestra realidad, cuando nosotros parece que abandonamos nuestra adoración y nuestro servicio al Señor por otras cosas o por algo más. La idolatría es algo que está presente en nuestro corazón constantemente, y con lo cual nosotros debemos luchar por la gracia del Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo en nuestra vida, pero que constantemente nosotros somos estas personas que tendemos a adorar, a seguir, a amar otras cosas o otras personas más que a Dios. Así que yo quiero invitarte a que en este momento oremos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y podamos abrir nuestro corazón delante de Dios y decirle: Señor, perdónanos por esto. Gracias porque tú eres un Dios que trae tu palabra, pero también confesamos, Señor, nuestra necesidad de ti, porque con facilidad nosotros rechazamos tu palabra, con facilidad seguimos otras cosas. Y bueno, que el Señor nos ayude en esto de solamente rendir adoración, solamente rendir nuestras vidas y nuestros corazones a Él. Así que quizás si estás pensando en este momento en algo que ha ocupado el lugar de Dios en tu vida, algo que quizás le ha quitado el primer lugar, quizás ya en tu vida o en la mía ya no está tan presente tiempo de oración, tiempo de lectura de la palabra, sino que estamos más distraídos con otras cosas. Esto puede mostrar o indicar que estamos quizás alejándonos de la adoración a nuestro Dios para comenzar a adorar a algo más. Así que bueno, con esto en mente vamos a orar en este momento y pedir perdón a nuestro Señor por la gracia que encontramos en Cristo Jesús. Nuestro amado Señor y Dios, venimos delante de ti para confesar primeramente que tú eres un Dios tan grande y tan maravilloso que trae tu palabra en medio de nuestra maldad y de nuestro pecado.
que aún en los momentos más oscuros tú vienes para hablarnos y tú vienes para revelarnos tu poder y tu misericordia. Pero también, Señor, nosotros venimos a ti para reconocer nuestro pecado y reconocer nuestra maldad. Que tantas veces nosotros con facilidad estamos adorando algo o a alguien que no eres tú. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que tú nos perdones, que tú nos limpies en esta hora. Venimos a ti necesitados, Señor, de tu gracia y tu misericordia. Venimos a ti necesitados de que tú nos limpies, de que tú restaures nuestras vidas, Padre, y que tú nos purifiques por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Perdónanos por las veces, Señor, que hemos descuidado nuestra adoración a ti. Por las veces, Señor, que quizá pasamos todo un día entero sin leer la palabra, sin elevar una oración a ti. Quizá porque estamos más ocupados en otro tipo de situaciones, en otro tipo de cosas. Y eso comienza a evidenciar nuestro distanciamiento de ti, Señor, tal como le pasó al pueblo de Israel, que comenzaron a alejarse y comenzaron a desprenderse de una búsqueda por ti para perseguir otros dioses, para adorar otros dioses, y cómo sus corazones comenzaron a endurecerse ante tu palabra. Padre, te pedimos que tú nos perdones y que tú nos limpies. Te lo pedimos, Señor, no porque seamos merecedores de tu perdón, sino porque acudimos a ti en el nombre de Cristo Jesús, quien pagó por nuestros pecados y por nuestra maldad. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos a ti. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, los invito para que escuchemos la próxima canción y también te unas. Alabemos juntos a nuestro Señor. Castillo fuerte es nuestro Dios, escudo siempre fiel. Y en la prueba y tempestad es firme su poder. Armado está el enemigo cruel, mas él caerá ante Jesús el Rey. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es castillo fuerte. Quiero invitarte para que leamos una vez más el versículo 37 y nota especial atención hacia la última parte, la última frase que nos dice este versículo. Dice de la siguiente manera: respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios. Y, mira esta última frase, que estás convirtiendo a ti su corazón. Me parece tan especial como Dios, con la presencia del profeta en medio del pueblo, estaba manifestando su presencia y estaba asegurando que había voz de parte suya en medio del pueblo, porque esto representaba el profeta en medio de la nación de Israel, que Dios estaba hablándole al pueblo. Y me llama tanto la atención esto de que Dios estaba convirtiendo el corazón de este pueblo a Él. Es fascinante notar cómo en medio del pecado, cómo en medio de la maldad, cómo en medio del error, Dios le sale al encuentro al pueblo y está convirtiendo sus corazones a Él. Que eso fue lo que hizo el Señor una y otra vez con el pueblo de Israel. Lo notamos con la historia de los reyes, estos reyes que eran malvados, perversos, que se alejaban de Dios. Y vamos a verlo más recurrentemente ahora con los profetas, quienes están anunciando de parte del Señor al arrepentimiento y a la fe. Así que creo que es un motivo de tanta gratitud nuestra. Agradecer a nuestro Señor porque Él viene con su palabra para corregir, viene con su palabra para
enderezar nuestros pasos, porque cuando nosotros nos desviamos, nos alejamos, cuando nosotros nos apartamos de su camino, en su misericordia y en su bondad el Señor no nos deja ahí, sino que el Señor viene para hablarnos y para mostrarnos que estamos yendo por camino equivocado, que fue lo que hizo Dios por medio de Elías con el pueblo de Israel, mostrarle que se habían ido a un lugar al cual ellos jamás debían haber ido, que era el de ir a adorar a otros dioses. Así que quiero invitarte para que en este momento, ya casi finalizando este devocional en casa, demos gracias a nuestro Señor por la manera como Él ha intervenido y como Él continúa interviniendo en nosotros, porque somos imperfectos, pero Él sigue llamándonos, Él sigue obrando, Él sigue trabajando en nuestras vidas, y esto es precioso. También quiero animarte a que podamos considerar la vida del profeta Elías, y que asimismo nosotros podamos también bendecir a otros, que tú y yo también podamos escuchar y ser sensibles a la voz de Dios, quizá porque podemos hablar a alguien, podemos mencionar a alguien el Evangelio y llevarlo para que pueda reconocer la autoridad de Dios, pero también que nosotros podemos escuchar la voz de Dios y ser sensibles a lo que Él nos quiere hablar a cada una de nuestras vidas. Oremos a nuestro Señor. Padre, te damos muchas gracias, inmensas gracias, Señor, porque tú vienes a nuestro encuentro con tu palabra, tú vienes para mostrar nuestro pecado y nuestra maldad. Gracias, Señor, porque tú te has revelado con poder. Gracias, Señor, porque tú no permites que nosotros sigamos andando en nuestros pecados, sigamos andando en nuestras equivocaciones, sino que tú, Señor, vienes con tu palabra que es como espada de dos filos, que penetra lo más profundo de nuestras almas, hasta lo más profundo, Señor. Gracias, bendito Señor, porque tienes a bien el mirarnos, tienes a bien el extender tu misericordia, tienes a bien, Señor, extender tu gracia y llamarnos así como tú lo hiciste con el pueblo de Israel, Señor. Queremos ser, Padre, sensibles a tu voz, que cuando tú nos hables, Señor, por medio de tu escritura, por medio de alguien, una predicación, una enseñanza, o en la vida diaria, cotidiana, Señor, podamos ser sensibles a tu voz, Señor. Y también que nosotros podamos ir a predicar y anunciar tus verdades, Señor. Afuera hay tanta gente que necesita reconocer que tú eres el único Dios y Señor, que no hay otro Dios soberano, que no hay otro Dios que es vivo y que es real. Padre, que nuestra boca se abra, Señor, para hablar tus verdades, Señor, y que otros procedan también al arrepentimiento y a la fe. Bendito sea tu nombre, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, quiero que escuchemos esta última canción para terminar nuestro devocional en casa. Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor.
Muchas gracias por haber compartido este devocional con nosotros en el día de hoy. Te animamos a que puedas compartirlo con familiares, con amigos. Y bueno, también animándote a que dejes tus comentarios, si tienes alguna pregunta o si tienes quizá alguna petición para que estemos orando, será con el mayor gusto que lo hacemos por ti. Así que bueno, el Señor te bendiga, Dios te guarde y será hasta nuestro próximo devocional en casa. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.